Sí, la resistencia en Irán. Y yo tengo que hablar unos minutos, ya que nos colgamos media hora más, tengo que hablar unos minutos de las mujeres en Irán. Fíjense, pasó una cosa muy curiosa. Alguien en Twitter que usa el nombre de Masa Amini, la chica de 22 años asesinada, que estaba de vacaciones en Teherán y que por llevar mal puesto el hijab fue apaleada brutalmente hasta que entró en coma y finalmente murió. Y desató la serie de protestas que estamos viviendo actualmente en Irán. Alguien hizo una cuenta de Twitter con su nombre y yo hablé algo del premio Nobel de Svante Pavo, que me parecía muy interesante. Pues Svante Pavo es el que logró secuenciar el genoma neandertal, el que ha demostrado que cuando usted se ve al espejo está viendo un poco de neandertal y probablemente un poco de denisovano. Es decir, que somos el producto de varias especies humanas que se mezclaron. Y algo comenté sobre Svante Pavo porque soy un gran admirador de su trabajo como inventor de la paleogenética. Y me dijo ella en inglés muy airada, pues está muy bien el premio Nobel, pero en Irán está pasando esto y mataron a esta chica y nadie está diciendo nada. Yo le dije, mira, perdona, pero aquí sí estás ladrándole al árbol equivocado, porque yo llevo toda la vida apoyando a las mujeres iraníes, porque soy enemigo de los ayatolas desde hace 40 años, y porque soy conocido por lo menos de Masih el-Inayat, la periodista iraní, que por cierto los ayatolas trataron de secuestrar hace unos meses en Nueva York, y he difundido todo lo que hacen las mujeres y los miércoles blancos, y mi cámara es mi arma, y todo lo que han hecho las mujeres iraníes para buscar dos cosas tan simples como son su libertad y su dignidad, y que al mismo tiempo que son simples son fundamentales para hacernos seres humanos. Eh, Esto es una escuela secundaria. Perdón, pero me hace así. Me parecen igualmente admirables que inconscientes, que valientes, que atrevidas, pero las adoro. Fue alguien del Basij, que es la policía política, la policía de la moral. Hablar con ellas es ese muñeco que se ve de espaldas en el podio, en el templete, se va a dirigir a las chicas de una escuela secundaria en Irán. Y las chicas dicen fuera Basij, se quitan el hijab y lo acabaron obligando a huir. Les puede costar muchísimo. Creo que están conscientes de ello. No estoy seguro de que estén totalmente conscientes de ello, pero son admirables. Merecen todo el apoyo del mundo. Y la vieja izquierda, aquella que creía que el Islam revolucionario y radical era una de las herramientas en contra del imperialismo estadounidense, debería replantearse una serie de cosas. Esta es la última chica que fue asesinada. Es una niña, 16 añitos. Ese video que pusieron, ella se llamaba Sarina Esmailizadeh. Ese video es un video que ella subió a YouTube diciendo lo que tenía que hacer, que iba a hacer una lista de lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, porque tenía muchos planes para la vida y quería viajar y quería hacer cosas, pero lo primero en su lista era limpiar su habitación, como pasa con todos los adolescentes, empezando por mi hijo. Es una niña. Fue asesinada a golpes por la policía iraní, que ha cortado internet para que no nos enteremos de los crímenes que están cometiendo. Todo el apoyo, del mismo modo en que un pueblo bajo asedio de una bestia sanguinaria como Putin merece todo nuestro apoyo, las mujeres en Irán merecen todo nuestro apoyo. Y digo las mujeres porque son ellas las que están encabezando esto, no porque no haya muchos hombres, y en los vídeos que salen de Irán cada vez vemos a más hombres poniéndose de su lado y diciendo no le puedes pegar, no la puedes reñir porque traiga el hijab o no lo traiga.
pero ellas son las que están en la línea de lucha y son las que están muriendo. Se calcula que han muerto más de 1.500 personas en las protestas sobre la muerte de Mahsa Amini. Todo el apoyo que se le pueda dar difundiendo esto, diciéndoles a nuestros gobiernos que mejor no tratemos con Irán, diciéndoles a las distintas personas que tienen capacidad que no compren cosas de Irán, que no apoyen a Irán y por supuesto que no participen en los mecanismos de propaganda de Irán, como es el caso de Hispan TV, es importante. Por lo menos que sepan que no están solas. Yo creo que eso es fundamental en este momento. Que sepan que no están solas, porque, no sé, cuando matas a una niña a golpes, ¿cómo puedes caer más bajo? Y los ayatolas empezaron muy abajo. Yo leí hace muchos años el libro verde del ayatolá Jomeini cuando tomó el poder, donde planteaba su sistema moral y cómo debía ser una verdadera sociedad islámica, y era aterrador. Pero era aterrador en el papel, no tiene eso nada que ver con lo que es ser aterrador en la realidad, en la terrible realidad.